La clase mecánica de suelos uno, grupo número uno. Hoy es jueves 31 de marzo de 2022. Muy bien, queremos hoy día empezar un nuevo capítulo, el capítulo que dice descripción e identificación de suelos. Pero también queremos cerrar el capítulo de clasificación de suelos. ¿Cómo vamos a hacer? Uno, por favor, fíjense que ya hay una tarea abierta, ¿no? Como siempre hemos dicho, la idea es que ustedes hasta antes de la clase tenían la tarea hecha en formato PDF, de modo que ahora, pues, les es muy fácil, cuestión de minutos, pocos minutos, el llenarla. Si ha surgido algo con Internet, tienen un espacio más de muchos minutos para poder subirla. Esa es básicamente la idea. Entonces les pregunto, ¿esta tarea hasta qué hora queda abierta y después se cierra? ¿Puedan, por favor, abrir su micrófono y mencionarlo? Hasta las 8. Muy bien. Eso es. Entonces, por favor, revisen aquello, porque la clave es que en las instrucciones ustedes ya tienen el archivo PDF. Al llegar a esta clase, entonces es solo cuestión de subir, no se olviden aquello. Y segundo, esa tarea ha sido hecha para entender bien, luego de aplicar unos conceptos. Entonces, para que la siguiente clase, los alumnos pregunten. Y eso tiene que venir. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con relación a ese punto? Vamos a simplemente empezar con el capítulo y en algún momento les voy a decir, ahora sí tienen alguna pregunta y ahí vamos a responder cualquier pregunta. Vamos a ir en ese sentido. Entonces, simplemente empecemos, pero quizá hasta acá de lo que ya tenemos en la mano tengan alguna pregunta, pueden hacer sus preguntas con toda confianza. Empecemos con descripción e identificación de suelos. Descripción e identificación de suelos. Dos palabras, ¿no? Cuando uno se fija, por un lado, cómo describir y por otro lado, cómo identificar. Y no está ahí, pero ya les paso el dato, es un asunto visual manual el día de hoy. Un aspecto visual manual. Y queremos empezar mostrando un suelo que ya conocemos, hemos visto esta fotografía varias veces. Sabemos que ese es un suelo por varias circunstancias y adicionalmente con relación a ese suelo, pues hemos hecho ya mucha investigación, conocimiento más que investigación, tenemos mucho conocimiento. Primer punto, propiedades físicas e índice de los suelos. Sabemos definiciones, el origen, ciclo de la roca, minerales, textura, forma, estructura y cohesión. Entonces, todo eso con respecto a esto. Solo nos puede venir a la mente de que feldespatos, micas, cuarzo, pueden ser minerales que componen esto, que este puede ser un depósito aluvial en ese ciclo de la roca y con relación al transporte que ha recibido, que la estructura es granular simple, que tiene diferente tamaño de partículas, que posiblemente ese suelo sea un suelo S por decir algo, ¿no? O sea, no es que sea exactamente, pero que podemos llegar a una clasificación y un suelo A1B, por citar algo, ¿no? En otro sistema. Además, podemos hablar de que tiene cierta gravedad específica en los sólidos, cierto contenido de humedad,
Si agarro parte de ese suelo, puedo llevarlo a otro lado. Bueno, son varias cosas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que en el capítulo 1 hemos visto varios detalles aquí, a lo que ya mencioné, fases del suelo, distribución de tamaño de partículas y consistencia. Luego hemos entrado a la clasificación de los suelos. Hemos utilizado el sistema unificado y el sistema AASHTO. Y hemos visto que responden a dividirlos en grupos. Hemos visto cuándo en un caso son gruesos, cuándo son finos, cuál hace la diferencia, qué hace la diferencia entre limo y arcilla, cuáles son las tablas prácticas en cada uno de los sistemas, eso hemos visto. Y ahora queremos entrar a este sector de descripción e identificación de los suelos. Nos toca ver aquello. ¿Por qué? Pensemos en el siguiente ejemplo. Pensemos que nosotros vamos a construir un edificio. Ese es un terreno, la foto que ustedes están viendo, ¿no? La foto de un terreno y este terreno va a servir para construir un edificio. Entonces, mandamos o nos piden, dependiendo del caso, hacer un estudio de suelo. Se hacen unas perforaciones y se decide qué tipo de suelo hay abajo, qué propiedades físicas tiene, qué propiedades mecánicas. Y con la edificación encima, hacemos el cálculo de capacidad admisible de apoyo, diseñamos muros de contención si se necesita, vemos la estabilidad de los taludes, entendemos que estamos yendo a eso. Y ya se ha diseñado y se empieza la construcción, ¿no? Eso es lo que se muestra aquí. Empezamos la construcción y empezamos con la excavación para llegar al nivel de fundación. Y ahí queremos, es solo un ejemplo, queremos hacer una verificación y decimos, voy a verificar si el nivel de agua era tal cual lo había visto. Voy a verificar si el tipo de suelo era el que había visto. Entonces me acerco y veo en esa pared, por ejemplo, o en esta, veo si es que es el mismo tipo de suelo. En otras palabras, hago una identificación ahí, visual, manual. Y digo, evidentemente eso es lo mismo. O poco a poco vamos a entender, decimos, esto es estable aquí, si yo lo veo, pero porque el suelo es tal clase. Aquí ya estoy viendo que el suelo cambia un poco. Entonces aplicaré lo mismo, seré estable, haré caer la pared del vecino y su casa, cosas de ese estilo. Entonces, vuelvo a decir, he dicho todo eso para mostrar que muchas veces necesitamos hacer una identificación visual, ¿no? En este caso. Pensemos en el otro caso. En este otro caso tengo algo así como una carretera, como ejemplo, ¿no? Y en esta carretera necesito saber cuál es el suelo y el terreno que hay por debajo. Y en una carretera no se necesita ir muy abajo como en el otro caso, no metros por debajo, sino un metro, algo así. Y en ese sentido, en ese metro, quiero saber qué tipo de suelo. Pido una calicata. Veo la calicata, ahí está clarita, ¿no? Puedo yo saber qué hay ahí y el material está acá. Entonces es obvio que primero tengo que clasificarlo, tengo que identificarlo, pero voy a hacer muchas calicatas. No necesariamente todas tienen que ir al laboratorio, algunas quizá. Entonces ahí viene el proceso de excavación, digo, de identificación visual. Ahora, después, como estoy haciendo un estudio, no es esto después del estudio, sino en el estudio. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Recordar otras características que me van a servir para hacer el diseño. Y
eso debo anotar. Pero qué características todavía no sé, ¿no? Esa es básicamente la idea. Eso es lo que estoy viendo el día de hoy. Muy bien, entonces por eso es que queremos hacer nosotros la identificación y la descripción de un suelo, ¿no? Esa es básicamente la idea. Al respecto, ¿tienen ustedes alguna pregunta de esta introducción? En un momento vuelvo a la tarea misma, pero de esta introducción, ¿tienen alguna pregunta? Bien. Ahora sí, dicho aquello, quiero volver a esto de acá que nos muestra todo lo que ya sabemos para ahora hablar de algo visual manual. Y ahí entra su práctica, ¿no? Ahí entra la práctica que han hecho, Sistemasto y un último ejercicio en el que hacía, comillas, un resumen de más cosas, incluía volver a límites sin necesidad de ver algo de granulometría, porque para clasificar se necesita el tamizado y los límites de consistencia, a veces uno de ellos no, por supuesto, y un detalle de tamaño más grande a 75 milímetros, ¿no? Entonces, ahora sí, de la tarea, ¿tienen algún comentario, una pregunta? Buen día, Inge. Disculpe, tengo una pregunta. Es sobre, Adelante, por favor. en la mayoría de los ejercicios nos dan dos tablas, ¿no? Uno por ensayo mecánico por tamizado y por hidrometría, hidrología, ¿no? Y fui notando que casi no usamos la tabla de hidrología. ¿Eso por qué es? ¿O podemos trabajar igual con esa tabla? Hemos visto que existen ciertos criterios de granulometría y ciertos criterios de límites de plasticidad, ¿no? Están, por ejemplo, en el sistema unificado, dice si el suelo es grueso, es solo un ejemplo, y es grava, vea lo que pasa el tamiz 200 y vea si es el 5%, vea si es que estamos hablando de entre 5 y 12%, más del 12%. Entonces sí hace falta un criterio de granulometría. En ciertos suelos, además ese criterio de granulometría va al CU y va al CZ. Y a veces, dependiendo el caso, no siempre dice, y ahora vea si esto pasa por encima de la línea, está por encima de la línea A, debajo de la línea A y todo aquello. Entonces, cuando uno requiere hacer eso, te pregunto a ti, ¿necesita el ensayo de hidrometría? Sí. No, no sé, Inge, la verdad. Vi que se trabajaba con la tabla uno más que todo eso. Bien, yo he oído un concepto y te vuelvo a preguntar. Cuando uno hace eso que acabo de decir, ¿necesitas la tabla de hidrometría? Vuelvo a plantearte la situación.
Tú tienes un suelo y quieres saber si es grueso o fino. Y para eso necesitas saber cuánto está por encima o debajo de el tamiz 200, 0,075 milímetros. Además, necesitas saber cuánto pasa el tamiz 200 del F5 entre 5 y 12, mayor a 12. Y decides asuntos sobre ese suelo, sobre la distribución de tamaño de partículas. Dependiendo cuánto fino hay, tú además tomas decisiones sobre si el suelo fino es limo o arcilla, pero eso utilizas los límites de consistencia. Vuelvo a preguntarte, ¿necesitas la hidrometría? Sí, sí, sí. Eso sí me estoy dando cuenta. Bien, te explicó todo un concepto. Ahora solo paso a darte la respuesta. No, no la necesitas para hacer eso. ¿Ok? Entonces, no la necesitas es la respuesta a tu pregunta, pensando en lo que te acabo de decir, por esas razones. ¿Algún otro detalle? Buenos días. Inge, yo también tengo una pregunta en el ejercicio 2.10. Adelante. En el inciso E, me doy cuenta que los parámetros, digamos, cumplen para el 1 barra, digo, para el A1 barra A, pero también para el A1B. Entonces, ¿cómo decido si es el A1A o el A1B? Normalmente es imposible que cumpla ambos parámetros. Es que sí cumple porque el índice de plasticidad me dice que es no plástico, entonces no entiendo qué hacer con eso. Bien, si hablamos de la parte fina, por supuesto que ambos suelos, incluso el A3, cumple con ese mismo criterio, por supuesto que sí. Entonces, evidentemente en el suelo A1A, en el suelo A1B y en el A3, tú dices no plástico o que el índice de plasticidad sea menor que 6. Evidentemente, si pensamos en una arena que no tenga nada de finos, puede entrar en cualquiera de estas clasificaciones, comillas cualquiera, y no ni siquiera va a entrar al aparato de casa grande, entonces no plástico, ¿no? Y los tres suelos van a tener esa misma situación, no plástico. Pero, ¿qué va a decidir qué suelo es qué? La granulometría. Y ahí entra el tamiz de 2 milímetros, el de 0,425, que son los tamices 4, 40 y después el tamiz 200. Ahí lo que decide cuál es el suelo es la granulometría. Y si entras al primero, te habla de cuánto máximo, vamos a decir 50% máximo el primero, y el segundo ya no habla para ese tamiz, sino el siguiente, pero ya es imposible que cumpla ambos, ¿no? Si te fijas bien. Entonces, en ese sentido, después de esto que acabo de decir, ¿ves que cumple ambos criterios? Ah, no, creo que me equivoqué en uno de mis datos. Sí, no, no, no puede, es la respuesta, ¿no? Porque entra uno o al siguiente o al siguiente. Esa es la idea, ¿ok? ¿Algún otro detalle? Inge, buenos días. No, no sé si me escucha, por favor. Escucho, adelante. Bueno, podría, más que una pregunta, tenía un comentario del ejercicio 2.8. Adelante. En la resolución, bueno, lo he revisado para comparar y no es el mismo, bueno, no es el, no son, la resolución no es del ejercicio.
Y bueno, el resultado me sale lo mismo, pero la resolución no es del ejercicio 2.7, si mal no recuerdo, sí. Es posible que me haya equivocado. Gracias por mencionar. Voy a preguntar si alguien más ha visto lo mismo y así vamos a solucionar y dar una buena respuesta, porque yo, pues se pasan esas cosas y es posible. ¿Alguien más ha visto lo mismo? Sí, el ejercicio 2.8 tiene, se equivocó con los datos del 2.7, creo. Ok, entonces Sí, disculpen. está equivocado. Ok, entonces disculpen, pero nada que vaya a cambiar nuestra vida drásticamente. Perfecto. Entonces, por supuesto, al resolver se han dado cuenta y excelente. ¿Algún otro detalle? Sí, ingeniero, buenos días nuevamente. Luego, con el ejercicio suelo E del ejercicio número 2.10, que mi compañera antes de mí, pues lo ha observado y tenía el mismo comentario. Pero sin más no recuerdo, el primer suelo cumpla todas las condiciones, pues ese va a ser el suelo, ¿no? Para clasificar. Entonces, según yo, el suelo A1-A, pues es el primer suelo y es el suelo que lo he puesto como clasificación. Pero en la resolución del texto está como el suelo A1-B. Eso también me está causando unas cuantas dificultades. Y la última es en la pregunta número 2.10, Ahora sí ya no te escucho. el cálculo del límite líquido, en la pregunta 2.11. Ya. Antes de que Permite, vayas a la parte del límite, am, visto así, o sea, visto en un ejercicio específico que puede haber un error, puede, o sea, todos ya saben, ¿no? Que más bien esos errores son controles para ver si hacen, ¿no? Pero son errores, no son ideales, ¿no? Eso por un lado. Entonces, con lo que acabamos de decir, de tener cuidado, de seguir y realmente ir, no es posible que la granulometría, por ejemplo, de un suelo entre en A1A y en A1B, a no ser que los datos mismos, pues de alguna manera no estén bien. Eso sí es posible, ¿no? Entonces no se preocupen mucho, la tabla es tan simple como la han visto. Si hay un error ahí, estén tranquilos. Eso uno. Ahora, dos, estabas preguntando algo de un límite. Adelante. perfecto, ingeniero. En el inciso número B, más exactamente del ejercicio 2.11, no es una pregunta, pero es un comentario también en el cálculo del límite líquido. Tal vez eh, en la pregunta, bueno, al typear, tal vez no sea, tal vez, no sé, tal vez un dato malo, pero no me sale lo mismo en el contenido de humanidad del ensayo número 0.17. Ok. Eso no sí, Ya, gracias por el dato. Tal vez es posible y como tú sabes hallar el contenido de humedad y ahora vuelves a hacer lo mismo y ves otro dato, entonces lo más probable es que yo haya cometido ese error ahí. Es lo más probable, entonces no te tienes que preocupar mucho. Igual verificamos, el resto ha visto igual un error ahí. ¿Alguien más ha visto eso? Sí, ingeniero. Se equivocó como transcribiendo, parece. Ah, ya. Perfecto. Entonces se nota, ¿verdad? Y ustedes quedan tranquilos. No hay que desesperarse en qué otra cosa habrá ahí. Bien. ¿Algún otro detalle? Bien. Entonces estamos listos, sabemos bien la clasificación, entendamos bien lo que es ahora la identificación, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, para eso, veamos un segundo. Yo quisiera
A ver, escucho. ¿Alguien quiere preguntar algo? Aquí, Inge, disculpe. Adelante. Tengo una duda con la entrega de las tareas. Sí, puedes preguntar. Pasa que en el primer formulario y en el segundo, al enviar mi tarea, solo me registraba como se ha registrado tu tarea. Ujú. Y una vez que terminaba el horario de entrega, me aparece sin entregar en el Classroom. Sí, Y mi duda era de que si le ha llegado o no le ha llegado mi tarea. ya, está bien. Eso es una buena pregunta que hay que definitivamente aclarar, ¿no? Ah, normalmente cuando yo pongo una tarea y ustedes llenan el formulario, en el Classroom inmediatamente dice tarea entregada. Eso es lo normal. Pero veo, y lo veo desde el primer semestre, que para algunos de ustedes, y veo que se repite a lo largo de todas sus tareas, no es lo mismo. Para algunos de ustedes no entregan inmediatamente. Se nota que es automático. Igual envían, pero el sistema, su internet, hasta ahora no sé, no les cuenta automático que han entregado la tarea. Aquí tal vez entregan de alguna otra forma. No tengo idea, ¿de acuerdo? Eso aclaro. Pero eso no quiere decir que su formulario o su tarea no ha sido enviada. Si ustedes ven su formulario y han enviado el formulario y les ha salido formulario enviado, ¿no? Esa es la idea. Tengan la certeza que me ha llegado a mí. ¿Y yo qué hago? Simplemente agarro su tarea, le abro clic y ahí le digo, esta tarea, por favor, muéstremela en hoja electrónica, lo que normalmente le decimos Excel, pero de Google. Y ahí me muestra todos los datos que he enviado y por filas cada uno de ustedes y un vínculo al final a su archivo. Y en la siguiente fila el vínculo. Entonces me es muy fácil agarrar el mouse en cada uno de estos, hacerle clic, ver la tarea, al de abajo y así veo todas sus tareas, sus exámenes, todo aquello. Entonces normalmente no hay problema. He recibido, ¿no? No hay confusión alguna en eso. Si les ha salido un formulario enviado. Ahora, si ustedes han enviado, entonces van al Classroom y dicen, pero aquí no está enviado, agarran y a esa tarea le ponen tarea entregada de forma manual con el mouse, con el dedo, depende del dispositivo, y le dicen tarea entregada. Y ahí les va a decir tarea entregada con retraso. Pero ustedes dicen, no importa nada, lo único que importa es que cuando el docente abra, si esto está entregado o no está entregado, no va a importar. Se va a ver mejor para el docente y para mí que diga entregado. Pero si no le tocan eso, no hay mayor problema. La clave es que hayan enviado el formulario. Eso aclaro para ti y para todos. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Sí, Inge, gracias. Muy bien. ¿Algún otro detalle? Yo sí quería hacerles una pregunta. El día de ayer, ayer y anteayer se ha abierto otra vez el sistema y me han dicho que hoy día, digo, veo en el cronograma que hoy día es la migración de notas. Para mañana voy a pulir todo. Y era abierta para absolutamente todos a entrar y salir de cualquier cosa o había alguna restricción. Que de curiosidad, ¿me avisan eso? Era para todos, sí. Ya, o sea, cualquier cosa, uno podría entrar. Me imagino que lo único que uno no podía es salir de mesa de examen, ¿es correcto eso?
Sí, Inge. Pero después todo valía ir de un lado a otro. De hecho, solo para saber, no hay problema. Eso es lo que la U dispone y nada más. Después nos adaptamos a eso. Muy bien. Entonces, con eso dicho, ahora sí, el resto de la clase vayamos a ver este aspecto de identificación. Ya hemos entendido las circunstancias, entonces ahora veamos qué vamos a tener en este capítulo. ¿Y cómo está ahí? Las características del sistema unificado, el material, equipo y reactivos, muestreo, preparación de las muestras a ensayar, procedimiento para la descripción de los suelos, procedimiento para la identificación de los suelos y un informe. Entonces, si empezamos con el sistema unificado, decimos, capítulo 1 he visto, capítulo 2 he visto, capítulo 3, que es el de ahora se nota que otra vez estoy viendo el sistema unificado, y ya podría decir varias cosas. De hecho, la primera es exactamente la misma, ¿no? Dice, considera suelo a la fracción que tenga diámetro de partículas menor a 75 milímetros. Lo mismo que habíamos visto y hemos enfatizado en el problema 2.11, ¿no? Y dice, las partículas con mayor tamaño deberán ser excluidas de la muestra a ensayar. Clarísimo. Siguiente, considera la misma distribución de tamaño de partículas que el sistema de clasificación unificado. Digo, también entiendo eso, ¿no? Que hay grava gruesa, grava fina, arena gruesa, media y fina, limo y arcilla, y los tamices, los tamaños 475, no, pues 75, 475, 0075. Lo mismo que ya habíamos visto. Y aquí agrega algo más para esta descripción. Dice, además vamos a hablar de suelos granulares. No dice grueso exactamente. Esto es adicional y diferente, ¿no? Considera como suelo granular aquellos suelos que no poseen ninguna cohesión y sus propiedades son de fricción. A este tipo de suelo pertenecen las gravas, arenas y limos combinados o aislados. Entonces uno dice, claro, esto no es suelo grueso como he visto antes, es granular, en forma de grano, no en forma de hojuela, se puede decir. Y por otro lado están los de grano fino, también se le dice así, aquellos suelos que poseen cohesión y plasticidad, las arcillas. Esa es básicamente la idea. Entonces, si yo digo una grava, evidentemente es un suelo grueso, pero además granular. Una arena lo propio. Y ahora digo, si tengo algún limo, puedo decir, aquí tengo un suelo granular. Pero si tengo una arcilla, ya no puedo decir granular, le voy a decir fino por la cohesión, lo que involucra la estructura y la capacidad que tiene a no separarse cuando intenta moldearse, ¿no? Esa es básicamente la idea. Si vemos un pequeño gráfico, tenemos que hacerlo de siempre, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos estos granos, no importa si son de tamaño limo, de tamaño arena, diremos de esa manera, y tenemos estos otros partículas que son microscópicas en otra situación. Entonces, lo que estamos aprendiendo es que la cohesión que va a haber detrás, ya lo dijimos antes, de la cohesión aquí es mucho mayor que acá. O sea, la fuerza para separar las partículas tiene que ser mayor aquí que aquí. Entonces, de ahí que este es un suelo cohesivo. También aquí, en lugar de solo grano fino, suelo cohesivo y granular, que no es lo mismo que grueso y fino, ¿ok? Entonces, esa es una pequeña aclaración cuando se habla de estos detalles. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta con respecto a estas normas?
Muy bien. Y después está el material, equipo y reactivos. ¿Deberíamos usar tamices? ¿Deberíamos usar horno? La respuesta es no, porque es visual manual, no es de laboratorio. Entonces, más bien usamos una espátula, un tubo de ensayo, una lupa, agua y ácido clorhídrico. En otras palabras, cambia nuestro material para hacer lo mismo y otras cosas. Ahí está, ¿no? Nuestra espátula, nuestro tubo, nuestra lupa, agua y ácido clorhídrico. Eso vamos a usar. Y ahora pensemos las circunstancias. Algo ya hemos hablado en la introducción, muestreo o preparación. Entonces nosotros decimos, ¿cuál es nuestra situación? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, algún proyecto. Estamos ahorita solo en sexto semestre. Estamos haciendo algún proyecto y en este proyecto necesitamos saber el suelo, no muy profundo como aquí. Y le pedimos a alguien que excave un hoyo y decimos, esa es una calicata, tenemos una calicata en la mano. ¿Y qué sale de esa calicata? La muestra, ahí está. Ahí está nuestra muestra. No importa qué había abajo, qué no había, suponemos que eso estaba en la calicata y vemos el suelo, vemos las partículas de roca que pueden estar presentes con ciertas características. Y es esta muestra, ahí está de ese muestreo o preparación, de la que tenemos que identificar. Y tenemos tanto la muestra ahí en la mano como en las paredes de la calicata. Uno. Dos, en otras circunstancias, de una calicata o de cualquier parte, miren ustedes lo que requeriremos es una muestra inalterada. En el otro caso no había esa posibilidad, según hemos visto. En esta sí es una muestra que refleja las características de campo, de ahí que esta persona esté tallando esta muestra y estas personas estén envolviendo otra muestra de tal manera que no cambie el contenido de humedad y pueda llegar al laboratorio y se pueda hacer ensayos de ese estilo, por ejemplo. Y de esa también se puede hacer la identificación y descripción y llevarla al laboratorio. Lo mismo que esta o dejarla ahí. Ya eso no importa, eso viene con las obras cuando vaya entendiendo más. Lo importante es que estoy manejando estas muestras. O puede haber algún otro caso en el que yo utilice una retroexcavadora. Ahí está mi retroexcavadora. Y en lugar de hacer eso en varias horas, puedo hacer en minutos y ver otra vez en las paredes y otra vez alrededor el suelo. Y esas son muestras que voy a identificar y describir. ¿Ok? Pero ahora vamos a aprender a identificar y describir y a futuro, esa es la clave, a futuro vamos a aprender a ver cómo entra en un proyecto, a futuro en la carrera, ¿no? En otros semestres. Bien, y por último, algo un poco diferente. Miren, aquí he necesitado ir más abajo, en un edificio, por ejemplo, a 20 metros. Entonces ahí no hago una calicata de 20 metros, no funciona, ¿no? Lo que hago es un sondeo y a los 20 metros pongo un tubo, jalo el tubo y abro y me da ese suelo. Entonces también puedo disponer de ese tipo de muestras y de ese tipo de muestras puedo yo identificar y describir. La idea general es que yo debo tener cierta cantidad. Por ejemplo, si mis muestras tienen un tamaño máximo de las partículas de 4,75 milímetros, necesitaré 100 gramos. Y si tiene un tamaño máximo de 75 milímetros, necesitaré 60,000 gramos. Está bien, es lo que dice la norma, ¿no? En el muestreo o preparación de las muestras para hacer una correcta identificación y descripción. Bien, entonces con eso dicho, ya hemos entendido el sistema unificado en este caso, el material, equipo y reactivos, el muestreo o preparación, qué muestras vamos a manejar
Y el resto de la clase nos toca ver el procedimiento para la descripción de los suelos. Procedimiento para la descripción de los suelos. Pero paro ahí un momento. Si tienen alguna pregunta, háganla con toda confianza. Bien. Entonces ahora vamos a ver qué dice la norma en cuanto a descripción. Y la siguiente clase, que es mañana, qué dice la norma en cuanto a identificación. Y aquí, y en base a que ya hoy día van a haber listas finales de alumnos, ya nos toca pensar en nuestro futuro de exámenes, ¿no? Exactamente cuáles son las reglas y todo aquello. Entonces, lo que es más probable es que para el lunes modifique un poco nuestro cronograma y nos adaptemos a lo que es presencial, pero el lunes hablamos de aquello. Pero vuelvo a decir, lo que es más probable es que el cronograma ese que está ahora se modifique un poco, pero no pregunten nada, solo el lunes estén listos para aquello y que les explique más detalles. Muy bien, entonces vámonos a descripción. ¿Qué se debe describir que hasta ahora no hemos visto? El olor. Es muy importante hacer una descripción del olor. ¿Cuándo es importante en especial? Como dice ahí, describe el olor si es inorgánico o inusual. Suelos que contienen una cantidad significativa de material orgánico generalmente tienen un olor característico a materia vegetal en putrefacción o descomposición, el cual se hace más evidente en las muestras frescas. En otras palabras, ustedes ven aquí, dicen, he hecho una calicata, hago la distinción de suelos, no importa para qué, y digo, no, yo creo que este de acá, tal vez este, aquí veo unas bolsas, quizá este, deben tener algo especial. Por ejemplo, huele a petróleo, huele a químicos o similares, o a materia orgánica, entonces debo incluir a la descripción. ¿Verdad que antes no había mayores detalles? Podía yo clasificar suelo CL, pero le agrego, en campo he visto que tiene olor a petróleo. ¿Verdad que cambia drásticamente el pensar en qué suelo tenemos? Claro que sí. Bueno, sin importar cómo usamos eso en el proyecto, nos queda claro que habría que hablar de este aspecto que es el olor. La siguiente figura nos muestra un poquito más sobre ese detalle del olor. A ver, déjenme un segundito. Y ahí tiene, uno ha agarrado un suelo y ahí dice muchas raíces, oscuro. Entonces lo acerco a la nariz y digo, ¿no? O huele a materia orgánica, huele a tal otra cosa. Y esa es una primera parte muy simple en ese sentido. Muy bien. Entonces, hasta ahí, ¿desean hacer alguna pregunta con relación a esta descripción? Primer parámetro a describir, el olor. Bien. Segundo parámetro a describir la angularidad cuando se ven las partículas. Por eso dice, la angularidad describe las arenas, en general únicamente las partículas gruesas de arenas, las gravas, los guijarros y cantos rodados. Y los describe en esta categoría según la norma.
angular, subredondeada y redondeada, con ciertos criterios. Y lo único que tenemos que hacer es acudir a la norma y entender lo que nos dice la norma, ¿no? Y ahí que está escrito, nos dice muy bien, mire que puede ser angular cuando las partículas tienen bordes afilados o agudos y tienen caras relativamente planas con superficies no pulidas. Entonces uno mira aquí una cara y dice relativamente plano, superficie no pulido, y además tiene el borde angular. Entonces uno dice, a esto se refiere con angular. Lo mismo aquí, ¿no? Entonces ahí hay ejemplos de lo que hay que describir. Si uno tiene una grava, va a poder claramente decir eso. Si uno no tiene una arcilla, pone una barra, ¿no? No dice más, solo pone una barra y no describe nada de la angularidad. Luego dice, es posible que la partícula sea subangular. En ese caso, yo veo esto y me dice, esto es subangular, que cumple de acuerdo a la norma. Las partículas similares a las angulares, pero con bordes algo redondeados, se describe subangulares. O sea, caras planas, pero los bordes más redondeados. Ahí, entonces digo, esta debe ser subangular. Esta también, caras planas. Y luego están las subredondeadas. Uno mira allá y dice, ya veo subredondeadas, partículas con casi todas las caras planas, pero con esquinas y bordes redondeados. Tienden a ver las caras, pero miren los bordes mucho más redondeados. Y la redondeada, partículas con lados suavemente redondeados y sin bordes, ¿no? Queda claro. Entonces uno mira y dice, es cuestión de norma, debo incluir esto, que sea redondeada, que sea subredondeada, a subangular y angular, ¿no? Esa es básicamente la idea. Bien, entonces ya tenemos dos aspectos que se deben describir. Primero, debe describirse el olor, si corresponde. Segundo, si corresponde y tengo un suelo que me lo permite, la angularidad en estas categorías. Ahí otra vez paro. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ingeniero, Adelante. solo esta descripción se puede llenar solo si las piedras son angulares y no, digamos, si son afiladas. Si son afiladas, son angulares en general, ¿no? Esa es la idea. ¿O a qué te refieres? Sí, es que como estamos haciendo como redondeados, las puntas tienen que ser redondeadas o más redondeadas Ah, hasta ya, que ya. sean redondas. Por eso las afiladas donde tendría que ir. Claro, entonces, ¿qué pasaría? Vamos a decir, si es que una partícula fuera de este mismo tamaño, pero luciría más o menos así. Si es que tenemos una de ese tamaño, exagerando un poco, en lugar de que sea algo que tienda a ser de ese estilo, pues no es lo mismo. Estoy exagerando mucho en este dibujo, pero es lo mismo. Lo importante es que en tamaño uno vea y tome la decisión en cuanto a bordes, ¿no? De ahí viene aquello. Bien. Tercer aspecto que debe describirse, y nosotros solo estamos viendo la norma. Aquí dice, describe la forma de las gravas, guijarros y cantos rodados. O sea, otra vez lo que puedo ver, claro. ¿Y en qué categorías? Planas, alargadas y planas y alargadas. Y un poquito responde la pregunta anterior. Uno dice, creo que yo estaba hablando de algo en tendencia
a esfera, pero aquí entra otra cosa. Y dice, el criterio, partículas con una relación ancho sobre espesor mayor que 3 se consideran planas. Partículas con una relación longitud sobre ancho alargadas. Y partículas que cumplen ambas condiciones planas y alargadas. Y en ningún lado entran las esferas. Bueno, las esferas simplemente si tienden a ser esféricas, no entran. Uno pone barra, solo si tienen forma especial. Entonces, si vemos un dibujo y pensamos, por ejemplo, en esto, entiendo que aquí yo tengo un ancho B, la profundidad involucra un espesor E y de un lado al otro tengo una longitud L. Y cuando me dice, por favor, ve el ancho sobre el espesor, se refiere a B sobre E. Si es mayor que 3, el ancho es mucho más grande. Como aquí, por ejemplo, aquí es muy evidente, el ancho que puedo tener es mucho mayor al espesor. Entonces ya esta partícula es plana. Y solo puedo describir cuando es plana. Si es esférica, no es plana, no es alargada, entonces no digo nada. En el otro caso dice, ahora vea la longitud sobre el ancho. Entonces, en esta última, digo, la longitud sobre el ancho es claramente mayor que 3. Entonces, esta de seguro es plana y esta de seguro es alargada, ¿no? Y además dice, si cumplen ambas condiciones, es plana y alargada. Entonces, tal vez esta, es difícil de ver así a simple vista, sea plana y alargada. O quizá esta otra, ¿no? Pero no importa, sea como sea la situación, entiendo que eso debo ver. Y en mi suelo, pues, no es que hay, todas las partículas son idénticas, ¿no? Pero puedo yo tomar decisiones sobre la mayoría, cosas así, y dar una buena descripción. Perfecto. Entonces, hasta ahora he visto describir el olor, describir la angularidad, describir la forma de acuerdo al criterio. Y ahí pasamos al color. Entonces, también debe describirse el color. Y para describir el color hay que agarrar una tabla de Munsell. Uno se compra una de estas tablas y pone el suelo en los espacios que hay, como aquí, y compara. Y una vez que compara, dice, excelente, ¿cuál es el color? Entonces uno mira su hoja, ahí dice, esta es la tabla de colores de Munsell, y ahí yo veo colores, si se parecen a estos, pues me dice, aquí está el nombre y además otros valores, y si no se parece a estos, busco la siguiente tabla, hasta que encuentre uno que se parezca. Pensemos en un ejemplo. Aquí me dice, puedo yo poner el suelo, por ejemplo, ahí o ahí o ahí. Y vamos a imaginarnos que el suelo coincide con este color. Entonces, marco ahí, dice, es este color. Miro a la izquierda y digo, es la fila superior y el tercero, este de acá. Entonces digo, ese es el suelo. Y miro y me dice el color asociado con ese suelo es rosado. Al ver va a depender un poquito de la pantalla, ¿no? Eso queda claro. Pero o algunos dirían que esto es rosado, no necesariamente. Entonces no importa, aquí solo le hacemos caso porque claramente aquí tenemos un colores estándar. Esa es la idea. Muy bien. También aquí abajo uno dice ahora, ¿qué pasa si es que al hacer esa misma operación, al hacer la comparación,
yo determino que estoy acá con este color. Y digo, ¿cuál corresponde a ese color, no? Entonces digo, a ese color parece que le corresponde un 2, 3, este de acá y ese, si no me equivoco. Perfecto. Entonces, si ese es el caso, digo, bueno, ese es un marrón oscuro y listo. Está todo solucionado. Esa es la manera en la que uno describe el color. Lo único que ahora queremos mencionar es que Munsell dijo, mire, estos colores tienen ciertos números y esos números están asociados aquí, un número, aquí otros números a este lado y aquí otros valores. En inglés están, ¿no? Y si los volvemos a ver en inglés, están aquí H para tono, V para valor o intensidad y C para cromaticidad. Y los colores vienen dados por el tono, la intensidad y la cromaticidad. Esos valores representan aquello. Y sin entrar a más detalle, se ve que aquí está la relación del valor o la intensidad y en este otro la cromaticidad y en este otro el tono. Y estos son los valores que aparecen en los colores. Entonces, si yo o alguien me dice, este es un suelo asociado con, si es el suelo 7.5 IR 73, entiendo a qué se refiere. No me preocupo mucho, me está dando un color. ¿Ok? Bien, pero no es que tenemos que saber más sobre colores. Igual alguna pregunta está ahí de cómo se representa estos colores. Bien. Siguiente aspecto a describir, la reacción con ácido clorhídrico. Reacción con ácido clorhídrico. Entonces dice, lleve su suelo, puede hacerlo en campo también, al laboratorio, consigue el ácido clorhídrico. En mi foto no necesariamente eso es ácido clorhídrico, no importa, es la idea. Y eche el ácido clorhídrico y vea cómo reacciona. Esa es la idea, vea cómo reacciona. No necesariamente estas fotos son reacción con ácido clorhídrico, pero no importa si puedo ver que ha habido más efervescencia o menos. Entonces ahí entra, reacción con ácido clorhídrico, ninguna, cuando no ha habido ninguna reacción visible, débil, cuando ha habido una ligera reacción, se forman burbujas lentamente, fuerte, con una reacción violenta se forman burbujas de inmediato. Esto queda muy, muy claro. Entonces, así como yo digo color tantos, angularidad tantos, también escribo otra característica que me ayuda a ver el tipo de suelo que tengo es reacción con ácido clorhídrico. De acuerdo a esos criterios. ¿Preguntas al respecto con relación a este criterio? Bien. Siguiente criterio, humedad. Y como dice ahí, es cuestión otra vez de ver el procedimiento, lo que dice el sistema unificado, la norma STM, y ahí puede entrar la categoría seca, húmeda o mojada. Y otra vez solo es cuestión de leer y entender. Me dice, si por ejemplo tiene el suelo aquí, este de acá, y ve ausencia de humedad, polvorosa, seca al tacto, entonces dice humedad, condición de humedad, muestra seca. Ahí está, un buen ejemplo.
En otro caso, uno va a un suelo, ve arriba y dice, se nota seco, pero conforme voy más abajo, se nota que cambia de color. Eso es por la cantidad de agua que hay ahí. En ese caso, yo podré decir la muestra, el suelo que tengo aquí está húmeda la condición. Humedad evidente, pero sin presencia visible del agua. No veo presencia del agua. Y por último, puedo describir como mojada. Aquí veo, están haciendo un trabajo, veo las personas, veo que ha habido un problema de tierras y me concentro en esta porción, solo como ejemplo. Y en esa porción digo, se nota el agua, ¿no? Hay mucho de agua y es visible. También podría verse aquí abajo, podría verse el agua visible ahí, ¿no? Después de hacer eso. Y bueno, en ese caso yo tendría que decir la muestra mojada. Agua libre, visible, mojada. Esas son las categorías y es cuestión de solo identificar. Ahora, por supuesto, si yo voy a hacer una obra y en esa obra me dice el suelo está en esta o esa categoría, es importante, ¿no? Es importante porque va a condicionar la resistencia. Y ahí yo puedo, por ejemplo, sacar una muestra mojada, pero en general estar seca. Entonces tengo que tener cuidado de que ensayar y que realmente reproduzca lo mecánico. Ahora nos basta decir que eso identifica lo que es la humedad. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con relación a este otro punto a describir? Bien. Otro punto a describir, la consistencia. Y me dices para suelos de grano fino. Entonces, así como si yo tenía una arcilla, no tenía nada que decir en cuanto a angularidad y forma, pero sí tengo cosas en cuanto a consistencia. Y en una arena o en una grava yo podía dar angularidad y forma, pero nada en cuanto a consistencia. Entonces, hay algunos parámetros que se aplican. ¿Cuál es el criterio aquí? Es que tengo que utilizar el dedo pulgar y presionar. Entonces, cuando el dedo pulgar penetra en el suelo más de 25 milímetros, puedo yo decir consistencia de este suelo, suelo de consistencia muy blanda. Si el dedo pulgar penetra en el suelo aproximadamente 25 milímetros, entonces consistencia blanda. Si el dedo pulgar asemella de 6 milímetros, consistencia firme. Y si el dedo pulgar no asemella en el suelo, pero es fácilmente mellado con la uña del pulgar, dura. La uña del pulgar no asemella en el suelo, consistencia muy dura. Esa es básicamente la idea. Bien, entonces, cuestión del dedo pulgar, ¿no? Muy blanda, blanda, firme, dura. Hasta firme, el dedo entra. Más de 25, 25, 6. Y dura y muy dura, no entra. Y entre dura y muy firme, la uña. Si la uña deja marca, dura. Si no deja nada de marca, muy dura. Así como se ve este suelo fino, uno diría, así como se ve a primera instancia, parece de consistencia muy dura, evidentemente. Entonces, igual, ¿alguna otra pregunta con relación a este parámetro que se debe describir? Bien. ¿Qué otro parámetro debe describirse? El grado de cementación de suelos intactos de grano grueso, es decir, arenas y gravas. Entonces, si uno dice, yo tengo un agregado no cementado, es un suelo, ¿pero qué pasa si en el proceso geológico ya está cementándose, ya hay unión entre partículas?
Eso es lo menos común en los suelos que manejamos, pero este tiene algo de cementación. Deberíamos describirla, por supuesto. Y si no hay cementación, uno no la describe. Y si hay cementación, debe describirla como débil, categoría débil, moderado y fuerte. ¿Y qué hace? Toma entre las manos el suelo y presiona, ¿no? Y ahí aparece desmoronamiento, desmenuzamiento al manejar la muestra o bajo una ligera presión de los dedos. Vi la cementación, pero débil. Ahora, no existe desmoronamiento ni desmenuzamiento bajo la presión de los dedos, entonces fuerte. Esa es la idea, un otro parámetro a describir. Y luego viene la estructura. Pero, ¿alguna pregunta con relación al punto anterior? Bien. Otro aspecto, así igual que hemos visto los otros, ahora hay otro parámetro a describir y nos dice la estructura. Y la estructura puede ser estratificada, laminada, fisurada, fracturada o lisa, estructura en bloques, estructura con presencia de lentes y aquí al final dice homogénea. Fácil de ver homogénea, apariencia y color uniforme, es decir, mismo color y textura. Fisurada, rompimiento o fisuras a lo largo de planos definidos. Estratificada, capas alternas de material o color diferente. Entonces, en esencia dice que yo vaya a mi calicata, veo el material que estoy manejando en la naturaleza y vea si hay, por ejemplo, ese tipo de material y encima este otro. Entonces veo que hay una capa, otra y geológicamente ha habido una capa, luego otra. Entonces digo estructura estratificada. Veo lo mismo acá, ¿no? Veo que ha habido deposición ahí y esa deposición se nota claramente viene de esa manera, entonces se forman ciertos planos que se pueden considerar de estratificación y eso es lo que se describe, ¿no? Con estratificada. Esa es básicamente la idea. Muy bien. Si vuelvo a ver las categorías, digo estratificada, capas, laminada, capas de menos de 6 milímetros, hay fisuras, hay fracturas, hay bloques, hay lentes, entonces es fácil de ver. Por ejemplo, yo veo una calicata y en la calicata veo una arcilla, pero de repente veo ahí lo que muchos le dicen un ojo y digo, pero ¿por qué este ojo de arena? Bueno, entonces solo digo en mi calicata, mi material tiene estructura con presencia de lentes, inclusión de pequeñas bolsas de diferentes suelos, tales como pequeños cristales o lentes de arena esparcidos en una masa de arcilla. Esa es la idea. Entonces, esa es la otra categoría, la estructura. Muy bien. ¿Qué más debe ser descrito en un suelo? Pero no he abierto espacio a preguntas sobre estructura. ¿Desean hacer alguna pregunta?
Bien. Rango de tamaño de partículas. Eso también debe describirse. Rango de tamaño de partículas. Entonces tenemos que tener en mente qué es grava, qué es arena, qué es limo y arcilla. Y además qué es grava gruesa y fina, qué es grava, arena gruesa, media y fina. Y en ese sentido, dice, para componentes de gravas y arenas, describir el rango de tamaño de partículas dentro de cada componente de acuerdo con el punto 1 y 2. Por ejemplo, alrededor de 20% de grava fina a gruesa, alrededor de 40% de arena de fina a gruesa. En otras palabras, hay que hacer un tamizado mental, ¿no? No es nada fácil, pero con experiencia se va pasando el tiempo y uno trabaja haciendo granulometrías y ve el suelo y luego ve el resultado y dice, esto representa grava, esto representa arena. Y poco a poco uno puede hacer esa estimación con mucha, mucha calma, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, parte de la descripción es el rango de tamaño de partículas. Rango de tamaño de partículas. Bien, ¿preguntas con respecto a esto al rango de tamaño de partículas? Bien. Y hablando de tamaño de partículas, lo que viene a continuación es el tamaño máximo de las partículas. Tamaño máximo de las partículas. Entonces me dice, mire, si tiene arena, no es que ve bien el tamaño, no es que va a poder medir. Lo que debe hacer en caso de arenas es decir lo siguiente. Si el tamaño máximo de la partícula es del tamaño de arena, describir esta como fina, mediana o gruesa. Por ejemplo, el tamaño máximo de la partícula es el de arena mediana. Interesante, ¿no? En este primer caso, tamaño de arena, uno dice, por ejemplo, arena mediana como ejemplo. ¿Lógico? Sí. Y la norma dice que hagamos eso. Y luego está la otra categoría. Si yo veo que es una grava la que está de por medio. Entonces ahí me dice, si el tamaño máximo de la partícula es de la grava, describir el tamaño máximo como el del tamiz más pequeño que pasará la partícula. En otras palabras, me dice, venga aquí y agarre un tamiz. Usted ve que tiene una grava. Bueno, no agarre un tamiz. Mentalmente tenga un tamiz y vea si pasaría el tamiz. En ese caso, no es lo más largo, no es lo más corto. Digo, no es lo más largo, no es tamaño máximo de una u otra cosa. Lo que hay que hacer en ese caso es pensar en si pasaría. Ese es el tamaño, como algo esférico, ¿no? Y por último, ¿qué sucede si es que va? Deme un segundo. El tamaño es de guijarros o cantos rodados. Bueno, si el tamaño máximo de la partícula es el tamaño de cantos rodados o guijarros, describir la longitud máxima de la partícula más grande. Y eso se ve aquí. Entonces, este es un elemento más grande que 75 milímetros. Entonces, la tendencia es ver a la distancia que hay entre este y este punto, ¿no?
Esa es la idea. Pero no, si es un canto rodado o guijarro, debo ver de aquí a aquí. Entonces aquí digo 17 centímetros. Y ese es el que se considera tamaño máximo. Bien. Y por último está la dureza. El último punto a describir. Y dice, describe la dureza del suelo a partir de las arenas gruesas a tamaños de partículas más grandes como duras o el estado en el que quedan después de ser golpeadas por un martillo. Por ejemplo, ese es un martillo, esa es una partícula. Mejor un martillo de geólogo es lo más común, más que esto, pero la idea es la misma. Uno golpea y dice, no, esto no se disgrega, no se rompe así. Entonces dice, en este suelo las partículas son duras, listo, descripción. O dice, en este suelo las partículas se fracturan con un solo golpe de martillo. Y eso describe la dureza que hay detrás. Muy bien. Esos son los parámetros. Eso es todo lo que queremos ver en descripción. La siguiente clase vamos a ver identificación. Eso es mañana. Si desean hacer alguna pregunta, este es muy buen momento. Entonces, tengo una preguntita. Adelante. La mayoría de las descripciones que hemos hecho en este momento se tienen que hacer en el momento en el que estamos en el campo o hacerlo directamente en el laboratorio. Si yo, por ejemplo, estoy en laboratorio, trabajo en laboratorio y alguien me dice, estoy haciendo un proyecto y le traigo este gangocho, por favor, descríbamelo, está bien. Uno podría hacer esa descripción en campo y va a poder hallar varios de estos parámetros. Posiblemente el color cambie porque cambia la humedad y la humedad. Entonces tiene que ser consciente de aquello, ¿no? De que no necesariamente va a representar lo mismo que vi en campo, por ejemplo, en esos parámetros, pero se puede hacer la descripción en cualquier lugar. Pero hay que saber qué parámetros han podido cambiar. Está bien, gracias. Bien, entonces cerremos ahí. Tengan muy buen día. Los veo mañana.